conversando un poco sobre mi proceso creativo y lo que me va pasando cuando estoy pintando, cuando estoy creando algo nuevo. Lo que yo busco, junto con experimentar y probar y aventurarme, lo que yo busco es llegar a un momento de éxtasis, un momento de plenitud, un momento de alegría que se me produce cuando estoy terminando una obra y cuando voy llegando a los resultados que yo estaba buscando. Yo le decía a una clienta ayer, en época de pandemia, que vino a comprarme un cuadro, que ella estaba tan entusiasmada con varios, y varios tan distintos entre sí, y yo le dije, mira, el cuadro que tú vas a tener que comprar es aquel que te diga que sin él ya no vas a poder vivir. Ese es tu cuadro, no pienses en el sofá, ni en el tamaño de la pared donde tú lo vas a colocar, sino que busca aquel que te transforme, aquel que te cambie tu energía. Para mí es siempre una sorpresa cómo van apareciendo en mi obra elementos, manera de componer, ahí arriba toda la textura en el cielo, o aquí tanta flor, cómo van apareciendo estas maneras y estos símbolos en mi obra, que para mí misma son una verdadera sorpresa. Porque, como les decía, uno parte como en una aventura donde uno no sabe el camino, tiene una idea general para dónde uno quiere ir, pero siempre es una sorpresa donde uno llega. Me preguntaban en una exposición gigante que hice con 280 obras en Casa Autónoma, cómo era posible que yo hubiera podido llenar 17 salas gigantes con temas distintos, con soportes distintos, con técnicas distintas, y yo no sabía qué decir. En realidad dije, es que debo tener múltiples personalidades, pero en realidad después leí un artículo de Oppenheim que decía que dentro de nosotros habitan muchos yoes. Entonces hay técnicas que me permiten expresarme de una manera, algún yo que tengo con esa técnica, con otra técnica soy otra persona. Y a eso, como les decía, influyen los acontecimientos, los sentimientos, los rollos y todas esas cosas que a uno le van sucediendo. Y aquí le he ido mostrando cómo también pareciera, no sé, porque ya no sé nada, que a partir de estos temas abstractos, medios geométricos que ustedes ven, fueron surgiendo los Jerusalén. Porque si a cualquiera de esta construcción nosotros le pusiéramos una ojiva, una cúpula, lo transformamos en Jerusalén. Entonces, no sé, es todo un misterio. Yo les contaba que el proceso de creación siempre tiene que ver también con editar y con esa voz interna que lo critica todo, que todo lo encuentra malo, y que uno necesita ir serenando esa voz de crítica, esa voz de autoinvalidación. Y una de las grandes cosas que ayuda para eso es la música. La música que te permite como ir conectándote e ir aceptando, y te permite empezar a fluir y empezar a cerrar todas esas voces. Aquí está también el cuadro que corté, que aún no me gusta, porque aquí la voz me tiene loca, y probablemente lo termine rompiendo o lo termine con un cuadradito chico, ya, porque uno tiene que desapegarse, y lo que no resultó, no resultó. Hola, voy a partir contándoles acerca de una reflexión que hizo Fernando Flores en un curso muy interesante, en que decía que todo lo que nosotros hacemos es producto de una conversación. Y es una conversación, en este caso en el arte, una conversación interna, donde yo me pregunto, por ejemplo, ¿y qué pasa si en vez de colorear todas las construcciones y los símbolos de este Jerusalén, parto con el fondo?
y al partir con el fondo y empezar a cerrar, me voy comiendo parte del dibujo y voy armando otra historia que es la que yo pensaba al principio. Y eso les decía que para mí es algo muy interesante el hecho de que uno cuando dibuja, una cosa está en un momento, con ciertas emociones, con ciertas conversaciones, con cierto rollo, con todo lo que pasa en el universo influyéndonos. Y todo eso va a ser parte de esa conversación y esa reflexión en que yo siempre le digo, ¿y si le pongo o le saco? Y en esos estados de ánimo diferentes que se van produciendo cuando uno va pintando, hay días que uno está como para adentro, como dicen. Hay otros días en que está con un espíritu aventurero, lúdico. Hay otro día que uno está como contenida. Y todos esos estados de ánimo van influyendo en el resultado final de la obra. Voy a empezar a contarles cómo empezó mi búsqueda en la pintura. Yo venía de una escuela de diseño donde hicimos un poco de dibujo, un poco de diseño, un poco de figura humana, un poco de composición espacial. Entonces era una pasada por muchos ramos, por mucho, pero todo de una manera muy esbozada. Y cuando quise empezar a incursionar en la pintura, me di cuenta que no tenía oficio. No sabía cómo pintar una manzana, no sabía cómo darle la sombra, tampoco habíamos aprendido en la universidad a usar las distintas técnicas. Y entonces partí primero con el pastel, que les voy a mostrar acá, totalmente hiperrealista. Y aquí al lado les muestro cómo se ve el pastel seco, que se usa, aquí les voy a mostrar, con el dedo. O sea, pintábamos y después con el dedo esfumábamos. Y así estuve un año aprendiendo a pintar pastel. Y me acuerdo que una clase entera la gasté pintando un huevo, poder darle las luces a los huevos. Hay un aspecto interesante e importante para mí de contarles, que fue que yo después que salí de la escuela y que habían pasado unos 4 años, me di cuenta que yo no iba a poder vivir del arte. Y que a pesar que yo ya estaba dándome a conocer y que había expuesto en el Museo de Bellas Artes, arte contemporáneo, y había salido por ahí, por allá en la prensa, había tenido unos pequeños momentos de gloria, eso no iba a ser suficiente para ganarme la vida. Y yo no quería tener que hacer cosas solamente para ganarme la vida, porque sentía que no iba a tener libertad. Entonces decidí ser mi propio mecenas. ¿Y cómo es eso? Estudié una nueva carrera que fue diseño paisajístico, con lo que me empecé a mantener a mí y a mi familia, que en ese momento yo estaba separada, y eso me permitió ir tomando clases, ir aprendiendo las distintas técnicas, aprendiendo aquí, por ejemplo, si ustedes se fijan en esta parte de la olla, el profe dijo, mira, dale los detalles de la textura en la parte donde está la luz, porque el espectador es el que completa después. Y eso fue muy interesante. Ahora voy a juntar varios temas a la vez. Primero el de naturaleza muerta. Como yo les decía, cualquier objeto que uno pone en un espacio, que lo sitúa y lo compone y lo pinta, ya pasa a ser una naturaleza muerta. Y todo esto que ustedes ven son flores en un florero, por lo tanto caen dentro de la categoría de la naturaleza muerta. Pero ahora les voy a ir contando otras cosas. En esto de las búsquedas de las técnicas y de las expresiones, donde aprendí acuarela, donde aprendí pastel, donde por mi cuenta aprendí acrílico y donde empecé a inventar con el collage, fui mezclando entonces distintos humores míos, distintas personalidades que debo tener adentro, múltiples personalidades creo yo,
Entonces hay días que pinto las flores así como una explosión, y que en este caso de las dos que ustedes ven aquí usé tinta. Después acá tienen flores ya un poquito más suavecitas, más tradicionales, que están en acuarela propiamente tal. Acá tenemos collage de acuarela, donde corté unos papeles de acuarela y tenía unas acuarelas malas que las reconvertí, las deconstruí. Un florero con flores también corresponde a la categoría de naturaleza muerta. Y en este caso, está hecho con acuarela, lo mismo que el de arriba, que está hecho con acuarela. Entonces aquí tenía que aprender otro oficio, porque no me servía lo que había aprendido en las clases de pastel, pero sí me había servido para aprender a mirar las sombras, para poder mirar las transparencias. Aquí abajo ya me cambié de la acuarela propiamente tal a la acuarela líquida o a la tinta, que les voy a mostrar los frascos, que es más difícil que la acuarela porque significa una velocidad y una rapidez y una capacidad de síntesis y ver las luces y tratar de traer lo que es privado, que es la experiencia privada que uno tiene al disfrutar de la transparencia o de la textura de un bronce, y llevar a los ámbitos de lo público y convertirlo eso en una obra que me emocione a mí, y que si me emociona a mí pretende también emocionar al espectador. Si esto lo pintara, esto también podría ser una naturaleza muerta. Entonces cualquier objeto que yo lo sitúe, que lo componga, podría llegar a ser una naturaleza muerta. Y si yo usara, por ejemplo, estos motivos, esto también podría ser una naturaleza muerta. Entonces va a depender de lo que uno componga y de lo que uno elija pintar.